¿Está todo bien? ¿Se ve todo Sí, bien? ahí está, profe. Bueno, Gracias. la clase pasada estuve haciendo un poco de barullo, pero lo interesante es que de alguna manera la situación que en términos simbólicos indicamos de esta manera, donde tomamos a f de x como una función siempre definida en el intervalo AB, y que tiene una naturaleza continua, por lo tanto es derivable en el intervalo AB, aunque esas condiciones no necesariamente siempre se tengan que cumplir, pero nosotros la vamos a tomar como una especie de condición que se cumple siempre, salvo situaciones especiales que serán discutidas, ¿no es cierto? Y que esta cuenta que está indicada acá en términos simbólicos se corresponde formalmente como un proceso que corresponde a una sucesión que se genera haciendo un inicio de subdividir al intervalo AB en un número determinado de partes, y a la parte más grande de la subdivisión, porque partimos del hecho de que la subdivisión del intervalo AB no tiene por qué ser parejita, no tiene por qué mantener una subdivisión de amplitud constante, no es obligatorio. Por lo tanto, a la subdivisión más ancha del proceso la llamamos norma de la partición. Entonces, para un estado dado de subdivisión, habíamos quedado que en un punto cualquiera de cada subintervalo, lo voy a marcar acá con un puntito rojo, para cada uno de los subintervalos, calculamos el valor que toma la función en cada uno de esos puntitos. Creo que lo había indicado como un cierto x sub i, y a cada ancho de subintervalito lo había llamado yo delta de x sub i, recordando que delta de x sub i realmente es un número positivo porque corresponde al ancho, y ese ancho obviamente se calcula tomando el extremo superior del subintervalo y restándolo al extremo inferior del subintervalo, ¿no es cierto? Eso creo que queda claro. Entonces, el valor que toma la función en un punto cualquiera, al cual lo simbolicé como f de x sub i, y dije entonces que el proceso de integración no es otra cosa que ver cómo converge, si es que converge, la sucesión de sumas que se generan en términos de hacer i igual a 1 hasta un cierto n, del producto de f de x sub i multiplicado por el delta de x sub i, de modo tal de que para n igual a cierto valor, yo tengo que esta suma algo, para n luego mayor, esta suma algo, y ese algo como resultado de esa suma va convergiendo a un número que es el resultado formal de lo que nosotros llamamos cálculo integral, pero la forma en que analizamos esa convergencia está en términos de plantear el límite cuando la norma tiende a cero. O sea, para cada partición, yo siempre tendré un, llamémosle así, subintervalo que sea el más grande. Acá voy a dibujar un estatus distinto al estatus anterior,
Estoy haciendo obviamente una interpretación un poco gráfica de la cuestión, y veremos que para el estado siguiente a esta partición, me imagino que esto que está acá es ahora la nueva norma de la partición. En otras palabras, lo que me está diciendo a mí el concepto es que si yo voy haciendo cada vez más pequeña la norma de la partición, es porque no me estoy olvidando de ningún subintervalo en volver a subdividirlo, y de esa manera el número de subintervalos en el proceso, que obviamente es un proceso en principio tedioso, si es que lo miramos como proceso de subdivisión, el número de subintervalos va tendiendo a ser cada vez más grande. Incluso la clase pasada habíamos planteado un caso particular, f de x igual a simplemente x, o sea, una función muy simple que la tenemos perfectamente identificada como definida en cualquier valor de la variable real x, y habíamos escogido, si no me equivoco, el intervalo que iba desde 0 a 2, y habíamos intentado calcular la integración entre 0 y 2 de x diferencial x en términos simbólicos, y habíamos optado por hacer una división de los subintervalos en una división que desde el punto de vista, llamémosle así, de la comodidad, es más fácil dividir en partes iguales que dividir en partes distintas, o sea, tomar partes iguales, anchos iguales de los subintervalos, y se acuerdan de que habíamos planteado hacer simplemente 2, que es el ancho total, en otras palabras sería nuestro b menos a, ¿no es cierto?, nuestro 2 menos 0, dividido un cierto n, y en definitiva el ancho de cada subintervalito lo habíamos planteado como 2 sobre n. De allí está entonces que, escogiendo convenientemente el número natural adecuado, teníamos de partida una subdivisión que tenía un ancho 2 sobre n. Y la norma de la partición, como todos eran iguales, los subintervalos, la norma de la partición era 2 sobre n, y hacer que la norma de la partición tienda a 0 es simplemente hacer que n tienda a hacerse cada vez más grande, ¿sí? Y en definitiva, habíamos visto nosotros que el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de la sumatoria que se genera, converge a un cierto valor que se corresponde en términos simbólicos a lo que estamos indicando acá como el concepto de integral, en este caso entre 0 y 2, de nuestro ejemplo f de x igual a x. Eso fue lo que planteamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que hicimos un poco de barullo y aplicamos algunos criterios, obviamente, para poder dar cuenta de la operación? ¿Eso quedó claro para ustedes? Consulto. ¿Alguna consideración? Pueden hablar, che, no hay ningún problema. No, profe, por mí, a mí me quedó. Sí, eso se Creo que entendía, bastante claro. Bueno, bueno. Bien, cualquier duda, por favor, podemos... creo que creo que desarrollamos un ejemplo bastante esclarecedor de la cuestión, ¿no es cierto? Ahora bien, a continuación de la, llamémosle así, mecánica de estudio, resulta que el cálculo formal de la integración en términos de la convergencia de un proceso que involucra el aumento de subdivisiones, del número de subdivisiones, o
la disminución de la norma a cero del conjunto de subdivisiones, ese proceso, que yo obviamente me lo salteé, involucra una relación que hay con lo que normalmente nosotros llamamos antiderivada de f de x, o que en la jerga matemática también a veces se llama integral indefinida de f de x. Y el resultado es tal que la integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a una relación funcional P llamada calculada, en el extremo superior menos P en el extremo inferior. Por lo tanto, esta resta que está marcada acá sustituye a este proceso. Eso es lo interesante del mundo matemático, que nos evita esta cuestión. Obviamente, P de X no es otra cosa que algo que cuando es derivado respecto de la variable X nos produce f de X. De allí está entonces que nosotros decimos que P de X es la antiderivada de f de X, en el sentido de que si pudiésemos producir un fenómeno de antiderivación o de operación inversa de la derivada, nos encontraríamos con P de X. Y esa operación inversa de la derivación es lo que en general llamamos integral indefinida, y que simbólicamente la indicamos de esta manera. Creo que para todos ustedes esto es más o menos conocido o reconocido, al punto tal que esta antiderivación, o sea, esta integración, involucra no una única función, sino un conjunto muy grande de funciones, todas separadas por una constante. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero en el proceso del cálculo de la integración, P es tomada con la constante K considerada como igual a cero, por decirlo de alguna manera. Y esto era lo que ustedes llamaban regla o teorema de Barrow, para el cálculo de la integral definida, si es que disponíamos de la integral indefinida de f de x, ¿no es cierto? Que no siempre es posible, pero cuando es posible, esa integral indefinida nos permite a nosotros, conociendo la estructura de P de X, calcular lo que era ese proceso, llamémosle así, de límite, cuando la norma de la partición tiende a cero. Eso era lo fabuloso de toda esta cuestión del cálculo integral. Básicamente esto es un resumen de qué es lo que pasaba, llamémosle así, en el curso de análisis 1. Y que bajo ciertas condiciones de f de x, este cálculo podía indicar la medida del área que hay entre la curva y el eje x, bajo ciertas condiciones. No siempre es así, ¿no es cierto? De allí está entonces que una integral definida, tal cual la simbolizamos nosotros acá, no tiene por qué ser un área. Eso queda, creo yo, ya bastante claro. Al punto tal de que si f de x es un continuo en el intervalo AB, la integración de este continuo en el intervalo AB es una medida del efecto que hace
ese continuo en dicho intervalo. Al punto tal que, si tomamos un ejemplo así simple, f de x igual, por ejemplo, al seno de x, y tomamos un intervalo AB igual, por ejemplo, al intervalo 0, 2pi, entonces la integración entre 0 y 2pi de el seno de x, sabemos nosotros que es igual a 0, en razón de que hemos hecho muchas veces esta cuenta, y que de alguna manera estamos diciendo que el efecto que produce la relación funcional continua en el intervalo 0,2pi, la relación funcional seno de x, es 0. Y eso, de alguna manera, lo miramos, si queremos así decir, ¿no es cierto?, en simplemente analizar más o menos qué es lo que pasa en el intervalo 0,2pi a nivel gráfico, en donde la representación gráfica tiene una simetría respecto del eje X, o sea que la parte que está entre 0 y pi es igual a la parte entre pi y 2pi, solamente que la una es positiva y la otra es negativa. Entonces diríamos nosotros acá que el continuo seno de x en el intervalo 0,2pi hace en ese intervalo 0, por la razón de que, fíjense, un pensamiento medio sonso, durante la mitad del intervalo tira para arriba, mientras que la otra mitad del intervalo tira para abajo. Sería una especie así un poco grosera de pensar cómo son las cosas. O bien, si mirase yo como una especie de efecto, llamémosle así, de desplazamiento, diríamos así, que durante la mitad del intervalo tira el carrito para allá y luego durante la otra mitad del siguiente intervalo tira el carrito exactamente para la forma opuesta. Por lo tanto, el carrito, diríamos así, ¿cuánto se movió? Por causa del seno de x, pensando que el seno de x mide una especie de desplazamiento, y diríamos, se desplazó nada. Creo que con eso más o menos reflejo un poco el espíritu que quiero poner a modo de explicación de lo que decimos como el efecto que hace ese continuo en dicho intervalo. ¿Puede ser hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, creo que es importante más o menos entender el aspecto así un poco filosófico que tiene todo esto en relación a, o sea, qué significado tiene todo esto. Me parece a mí que tiene mucho valor, porque el cálculo integral en general es un cálculo bastante, a veces difícil, ¿no es cierto? Encontrar una primitiva es bastante a veces tortuoso, pero a mí me parece que entender el concepto es mejor que aprender a encontrar primitivas. No es que uno sea más malo que el otro o que uno sea poco merecedor del conocimiento que el otro. Simplemente digo que a nivel de una ingeniería me parece a mí muy útil entender el concepto, qué significa. Si no me queda más remedio que calcular una primitiva o tratar de encontrar una primitiva, y bueno, la buscaré en un manual, la buscaré en una tabla, le pediré a internet que me comente o que me diga cuántos diablos vale esa primitiva, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, alguien me va a decir básicamente cómo hacer la cuenta, pero me parece a mí muy útil entender el significado de lo que estamos planteando, ¿no es cierto? Eso me parece a mí muy útil. Por eso es que hago un poco de hincapié en todo esto, ¿no es cierto? Que es, creo, lo que queda como basamento de cualquier estudio futuro en donde aparezcan las integrales, ¿no? Bueno, fíjense que nosotros estamos hablando de que en el intervalo AB
de alguna manera pasa f de x, es eso lo que estoy diciendo. ¿Qué significa que pasa f de x? Y sí, pues, porque fíjense que para a, x igual a, f valdrá algo, para x, cualquiera sea el valor correspondiente a x en el intervalo AB, cualquiera sea, y allí vale algo la función, vale f de x, es eso lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ahora, ustedes estuvieron considerando situaciones con Luciano donde toman una curva, por ejemplo, en R a la 2. ¿Sí? Una curva en el plano. Y una curva en el plano no es otra cosa que, en términos gráficos, así, qué sé yo, la dibujo así como un gusanito prendido así, y llamo curva C, donde la curva C empieza en un determinado lugar y obviamente termina en un determinado lugar. ¿Qué es para nosotros la curva C? La curva C para nosotros no es otra cosa que un conjunto de pares ordenados. Esos pares ordenados, en general, le atribuimos un nombre que decimos par XY. ¿Está bien? Y obviamente se dan condiciones para poder precisar exactamente cuáles son esos pares ordenados y no confundirlo con cualquier otro que está presente en R a la 2. Entonces, en general, lo que nosotros hacemos es decir, por ejemplo, que X es, qué sé yo, función de un determinado parámetro, qué sé yo. Por ejemplo, podemos llegar a tener en cuenta que depende de un parámetro al cual lo voy a llamar θ, y que I también va a depender de un parámetro, por ejemplo, que voy a llamar θ, y voy a decir que θ es un valor real que vale como mínimo θ sub 0 y como máximo θ sub 1. Entonces, el intervalo de variación de θ, que lo voy a dibujar acá, entre un cierto θ sub 0 y un cierto θ sub 1, me permite a mí decir, por ejemplo, que estoy, si θ es igual a θ sub 0, estoy en el primer punto de la curva, que llamé C. Obviamente, si θ vale un cierto valor θ, estoy en un cierto lugar de la curva, y obviamente si estoy en un cierto valor θ sub 1, estoy al final de la curva. En otras palabras, acá yo tendré el par ordenado X en θ sub 1, y en θ sub 1. ¿Se entiende esto o no? Es eso lo que ustedes estuvieron haciendo con Luciano, viendo algunos problemas de curvas, por ejemplo, en el plano. También puede pasar algo parecido de una curva en el espacio R a la 3. No digo una curva en R a la n porque el problema allí no es que sea complejo, sino que no es dibujable. Entonces, no me meto en ese lugar, pero eso no significa de que no podamos pensar en una curva debidamente parametrizada en un espacio n-dimensional, solamente que no lo podemos, digamos, apreciar gráficamente, nada más que eso. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Un ejemplo de una curva, obviamente ustedes recurrieron a una entidad llamada función vectorial para poder describir a los pares ordenados que corresponden a la curva, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros tomamos a la curva C formado por los pares ordenados X, Y, con la condición de que, por ejemplo, X es igual a, vamos a poner así, 2 por el coseno de θ, e Y es igual a 2 por el seno de θ, que es uno de los ejemplos clásicos que tomamos, con la condición, por ejemplo, que θ varíe entre 0
y qué sé yo, por ejemplo, el número pi sobre 2. Entonces todos ustedes reconocen que están describiendo a los puntos que pertenecen a una curva por la naturaleza de la conversión cartesiana polar, que es reconocida ya de los cursos de la álgebra y de física, que se trata de una curva que está plantada de alguna manera así, y este par ordenado genérico, de alguna manera, es 2 coseno de tita, 2 seno de tita. Estoy diciendo que esto es X, estoy diciendo que esto es Y, y de alguna manera lo que estoy diciendo yo acá es que 2 es la distancia que hay al origen de coordenadas, al origen O de coordenadas, y tita está indicando formalmente el ángulo que subtiende ese vector respecto del eje X positivo. Bueno, decir todo esto es en definitiva no decir nada nuevo de lo que ustedes ya están conociendo, ¿no es cierto? Y obviamente en la recta real donde marco el valor de tita, estoy aclarando acá que tita vale 0 y que acá tita vale pi sobre 2 como máximo, y estoy trabajando dentro del intervalo, llamémosle así, AB, que se corresponde con 0 pi sobre 2. Ese sería un ejemplo básico, ¿no es cierto? Ahora, nosotros también podríamos decir que la curva C, la misma curva C, está formado por los pares ordenados X e Y con la condición, por ejemplo, que Y es igual a 4 menos X al cuadrado raíz cuadrada, donde estoy considerando el valor positivo de la raíz cuadrada, nada más, y estoy diciendo de que, por ejemplo, 0 es menor, no, voy a describirlo de... Sí, en realidad voy a describirlo exactamente de la misma manera. 0 es menor que X, menor que 2. ¿Está bien? Y fíjense que yo acá apelé a otro recurso para describir exactamente la misma curva, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Esto es como máximo el par ordenado 2, 0, o sea, X igual a 2 en nuestra criolla situación, par ordenado 2, 0 acá, y acá tengo el par ordenado 0, 2, en nuestra criolla situación Y igual a 2, X igual a 2 en una situación, y de alguna manera yo estoy describiendo todos los pares ordenados que satisfacen la condición y me describen exactamente la misma curva. Y acá yo tendría que tengo los valores de X que van desde 0 hasta 2. O sea que la naturaleza gráfica es expresada de la misma manera en ambos casos, ¿no es cierto? Hay una ligera diferencia de que el valor de la variable que describe mi situación en la primera situación me da a mí como referencia de arranque, por ser este el primer valor de la variable, acá. Mientras que en la segunda situación la referencia de arranque me da acá. Esa es la ligera diferencia que yo tengo entre ambas situaciones. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Profe, Sí, escucho. Más fuerte, por favor. ¿dónde marcó acá? Porque creo que no se vio, o al menos yo no vi. Ah, bueno, a ver, No, no se vio, profe. vos te darás cuenta de que cuando hablo de la relación tita, tita vale 0, y por lo tanto, vamos a marcarlo así, con tita valor 0, estoy en este lugar. ¿Sí? Y cuando tita vale pi sobre 2, obviamente estoy por acá. Y de alguna manera, la variación de 0 a pi sobre 2, en valores de tita, me dan vida a mí a una especie de sentido de asignación que le estoy dando a la forma en que va descripta la curva, empezando acá y terminando acá. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Sí, profe. En cambio,
cuando considero yo la otra descripción de la misma curva y le doy a X el valor 0, estoy acá, y cuando le doy a X el valor 2, termino por acá. En otras palabras, es como que la variación de menor a mayor de 0 a 2 en X me produce a mí una forma de mirar la curva, como la flecha verde lo indica, mientras que la variación de 0 a pi sobre 2 en tita me da una forma de mirar a la curva de esta manera. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Nada más, Ahí es se- esa la diferencia. Ahora bien, esas dos cuestiones pueden ser de cierta utilidad o no, de acuerdo a las necesidades que yo puedo llegar a plantear en el futuro. Pero es importante darse cuenta de que la misma curva está siendo descrita por sendas formas matemáticas distintas. En otras palabras, alguien diría, no existe una única manera de representar a una curva, ya sea en el plano o en el espacio, mediante una única expresión analítica, sino que pueden existir muchas, infinitas, por decirlo de alguna manera. Acá yo no me atrevo a decir que conozco una tercera o una cuarta forma de marcar los puntos de la misma curva, pero fíjense que les mostré dos maneras, llamémosle así, analíticas distintas para describir los mismos pares ordenados que pertenecen al plano R a la 2. ¿Se dieron cuenta, no es cierto? ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora bien, nosotros le podemos decir a la cuestión de la curva que tenemos una función de dos variables. Y que en vez de considerar a la función de dos variables en cualquier lugar, la vamos a considerar sobre la curva C. En otras palabras, la curva C va a estar incluida en el dominio de la función f de xy. Es eso lo que estoy diciendo. Mal podría yo decir que la curva no forma parte del dominio de la función y por lo tanto la función obviamente no va a estar definida sobre la curva. Obviamente yo no estoy buscando eso. Fíjense que hace un rato, yo hablaba del eje X y acá yo estoy en R a la 1. Y fíjense que la curva en R a la 1, que empieza en un lugar y termina en otro lugar, no queda más remedio que ser de una forma de un segmento de recta. ¿Se entiende? Por lo tanto, la función f de x está definida sobre una curva, que no me queda más remedio que llamarla segmento, porque así se viene llamando desde hace muchísimos años, ¿no es cierto? Porque en R a la 1 no tengo otra manera de describir una curva, salvo la de explicitarla formalmente mediante un segmento. ¿Se entendió o no se entendió? En cambio, acá, ahora, yo dije, tengo una función de dos variables, y esa función de dos variables tiene un dominio, y dentro del dominio voy a considerar una curva cualquiera. Y esa curva puede ser, por ejemplo, la que estuve marcando recién, como ese cuarto de circunferencia, como ese cuarto que está allí, ¿no es cierto? O incluso hasta podría llegar a ser un segmento rectilíneo en el plano XY. Por ejemplo, podría llegar a ser un segmento así. ¿Se entiende? Y sigue siendo una curva. ¿Se entiende? Y para cada uno de los valores XY que pertenecen a la curva, para cada uno de los valores XY que pertenecen a la curva, la función adquiere ciertos valores. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entendió lo que dije?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, ¿qué les parece a ustedes de repetir el proceso que habíamos planteado en un principio? Dividamos, solamente que ahora yo no estoy en R a la 1, pero estoy sobre una curva en R a la 2 y digo, divido a la curva en un número dado de partes. Por lo tanto, ustedes ya se estarán imaginando a dónde estoy tratando de llegar. Tengo una curva que no me interesa exactamente cuál es su forma gráfica, pero sí la tengo perfectamente descrita en términos de la variación de un determinado parámetro, que voy a llamarlo, qué sé yo, tita, y diré entonces que cuando tita vale un cierto tita sub 0 y cuando tita vale un cierto tita sub 1, tendré yo que la curva salió, digamos, de su arranque y llegó a su fin. ¿Se entiende? Y es esta la curva C de la cual estoy haciendo referencias. Y la curva C está armada o conformada o hecha de pares ordenados X e Y que están descritos formalmente mediante alguna forma de parametrización dada. ¿Se entiende? Entonces, nosotros podemos dividir a la curva en un montón de pedazos, como los que acabo de marcar. Pero este punto que está acá, este punto de arranque, está en relación con el primer valor tita sub 0. El siguiente punto de la subdivisión estará dado en función de un cierto valor tita que no le voy a poner ningún nombre. Y así sucesivamente, fíjense que para poder hacer una partición de la curva debidamente parametrizada en términos de un parámetro tita, que va desde tita sub 0 hasta tita sub 1, lo que yo hice en definitiva fue dividir el intervalo tita sub 0, tita sub 1 en un número finito de partes, y eso me dio como consecuencia a mí la división de la curva en un número determinado de partes. ¿Se entendió eso hasta allí? Sí, profe. Bueno, la función f de x, y está definida en todo un dominio. Me puedo imaginar que el dominio es una cosa grande, ¿sí? Esto sería el dominio. Y la curva C está incluida en el dominio, ¿sí? La curva C está incluida en el dominio de f de x, y. Es eso lo que estoy diciendo. Entonces, en un punto genérico cualquiera de una de las partes, yo puedo calcular el valor que toma la función f de x, y. Es más, lo voy a escribir basándome en la nomenclatura anterior. F de x su y su y. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Estoy hablando de que este puntito que está acá será el par x su y su y. Obviamente se corresponderá con alguna de las partes de este segmento y tendré un cierto tita sub i que le da vida a ese par ordenado, ¿no es cierto? Básicamente es eso lo que estoy diciendo. Y lo voy a multiplicar por la longitud de este pedazo de curva. Y esa longitud lo voy a llamar delta de L su i. Esta longitud, ¿qué es? Es un número positivo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Es un número positivo. Porque estoy hablando de la longitud. Y una longitud es un número positivo. De la misma manera que acá arriba, yo dije la longitud del intervalo de la partición, lo llamé delta de x sub i, que no es otra cosa que el valor acá menos el valor acá. Y esa diferencia allí es evidentemente positiva. Porque estoy tomando el extremo superior menos el extremo inferior.
Acá, obviamente va a pasar una cosa más o menos parecida, ¿no es cierto? Pero tendré yo que considerar esa longitud. ¿Está bien? ¿Y qué le parece si yo hago ahora la sumatoria sobre todos los valores posibles que hay para cada subintervalo y para cada longitud de subintervalo? Esto que está acá dará vida a un proceso que inicialmente la voy a llamar. ¿Qué feliz nombre le puedo poner a este proceso? Integral doble. No, yo le voy a llamar un proceso de integración. Pero ¿dónde se desarrolla este proceso de integración? Sobre la curva C. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces eso se va a llamar integral del campo escalar f de xy sobre C. O en una jerga ya de confianza, simplemente la voy a llamar integral curvilínea. ¿Se entiende o no se entiende? Digamos, en una jerga confianzuda. Y así creo que figuran. Así como por ahí, viste, ya después de tanto tiempo, a vos te decimos Cacho, porque ya no te decimos más por tu nombre, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Pero sabemos de qué estamos hablando, por supuesto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, acá el único problema que estoy teniendo es calcular la longitud delta de LI. Debo recordar que la longitud debe ser un número positivo. Ojo, tiene que ser positivo el número ese, porque estoy hablando del ancho, de la longitud de la curva esa. Entonces, acá viene el siguiente detalle que traigo a colación en términos de lo que me estuvieron viendo con Luciano. Vuelvo a repetir la forma gráfica en R a la 2 y voy a considerar nada más que un pequeño pedacito de la curva. ¿Sí? Hago de cuenta como que hice un pequeño zoom de un pequeño pedazo de la curva. Acá yo tengo la función vectorial que indica el final del pedacito. Acá tengo la función vectorial que indica el inicio del pedacito. ¿Sí? Este par ordenado que está acá, que está al final del pedacito, será un cierto X, vamos a llamarlo así, X. Vamos a nombrar primero al primero. Este sería X en un cierto θ sub I, coma, y en un cierto θ sub I. Mientras que este que está acá al final será un cierto X en un cierto θ sub I más 1, coma, y en un cierto θ sub I más 1, ¿no es cierto? Porque es el siguiente que corresponde a la partición que yo estoy planteando. ¿Está bien? En otras palabras, por acá yo tendré θ sub I, y por acá tendré yo θ sub I más 1, que me dan vida a este punto, vamos a marcarlo así groseramente, y que me da vida al siguiente punto, por haber hecho una partición del intervalo θ en ciertas partes, que es el arranque del proceso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora bien, noten ustedes de que la cuerda, si la subdivisión es
pequeña, se estaría empezando a confundir, perdón, el arco, dije cuerda, el arco, se estaría empezando a confundir con la cuerda, que sería la flechita esa anaranjada que acabo de marcar. Por lo tanto, yo puedo decir que en forma bastante grosera, delta de L, vamos a llamarle, no sé, su I, por ponerle algún nombre para indicar nada más, es igual a, fíjense lo que voy a escribir, a X en tita su I más 1 menos X en tita su I, por paréntesis, elevado al cuadrado, más I en tita su I más 1 menos I en tita su I, paréntesis, elevado al cuadrado, raíz aritmética. Y voy a indicar acá así. ¿Qué les pareció? Suena sensato, ¿no es cierto? Sí, Tiene tiene sentido. lógica. Tiene lógica, profe. Tiene cierta lógica, ¿no? Obviamente la lógica está en el sentido de pensar de que la cuerda, la flechita que me salió media chingada ahí, se acerca a la longitud delta L de ese pedacito. ¿Se entiende? Se acerca. Ahora bien, noten ustedes que X en tita su I más 1 menos X en tita su I, así como está escrito, podría aproximarse por el teorema del valor medio, porque estoy considerando de que la parametrización de la curva es un continuo, será igual a el valor de la derivada en un punto intermedio. Qué sé yo, le voy a llamar tita sub epsilon 1, así. Multiplicado por tita su I más 1 menos tita su I. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si X es una función que depende de tita, el incremento de la función X se puede describir como el valor que toma la derivada de la función X en un punto intermedio que está entre tita su I más 1 y tita su I. Esto es lo que formalmente nosotros llamamos teorema del valor medio. ¿Se acuerdan de esto o no? Los Sí, profe. volteos, ¿se entiende? Bueno, obviamente va a ocurrir algo parecido con respecto a I, ¿no es cierto? I en tita su I más 1 menos I en tita sub I, obviamente también se va a poder expresar como I' en un cierto tita que no necesariamente tiene que ser el mismo, vamos a llamarlo así, sub 2, multiplicado por, y acá voy a escribir simplemente delta de tita sub I, voy a llamarlo de esta manera, ¿cierto? Para ahorrar mi situación. Por lo tanto, lo que yo estoy planteando acá es que delta de L, sub I, va a ser igual a X' en un cierto tita sub epsilon 1 al cuadrado por delta de tita sub I al cuadrado más I' en un cierto tita epsilon sub 2 por un cierto delta de tita sub I elevado al cuadrado, y obviamente acá hay que meterle una raíz cuadrada para recordar que estoy tratando con la radicación tal cual la marcamos acá. Y esto, noten ustedes que no es otra cosa que X' en un cierto tita sub epsilon 1 elevado al cuadrado más I' en un cierto tita epsilon sub 2 elevado al cuadrado, raíz cuadrada, multiplicado por el delta de tita sub I. ¿Se entiende o no se entiende?
Debo recordar que este delta de tita sub i es un factor positivo, ¿eh? Ojo, es un factor positivo. Ahora bien, como el proceso de la integración es un proceso maquiavélico que dice que la sumatoria debe ir siendo considerada aumentando el número de subdivisiones que vamos a considerar nosotros sobre la curva C, eso significa que vamos a aumentar el número de subdivisiones sobre el segmento que marca tita, desde un tita sub 0 a un tita sub 1. ¿Se entiende? Va a ser cada vez más pequeñito eso. Y por lo tanto, la cuerda se va a ir acercando cada vez más a la curva por la razón de que la partición se hace cada vez mayor y en forma intuitiva el delta de L se va a hacer cada vez más cercano a lo que está expresado de este lado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Entonces, nosotros diríamos así, que el límite de la sumatoria, cuando, fíjense que acá no abandoné el concepto de norma de la partición, tiende a 0. ¿De quién? Del valor que toma la función f en un punto xy de la curva multiplicado por el delta de L. Esto no va a ser otra cosa que el límite, cuando la norma tiende a 0, de la sumatoria de f de xy multiplicado por x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada multiplicado por el delta de tita. Y esto no va a ser otra cosa que el límite cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria de f, obviamente x de tita y de tita, porque yo no me puedo salir de el punto en donde se define la función sobre la curva, queda claro, ¿no es cierto? Por y' x' cuadrado, esperen que borro acá, x' cuadrado más y' cuadrado, raíz cuadrada, delta de tita. Y esto es lo que yo simbólicamente voy a indicar acá así. Esto simbólicamente lo voy a indicar como la integral sobre la curva C. ¿De quién? De f de xy de L, que va a ser igual a la integral entre, y voy a escribirlo así, tita sub 0, tita sub 1, porque entre tita sub 0 y tita sub 1 se desarrolla todo mi proceso. ¿De quién? De f de x de tita y de tita, cierro mi corchete, y este dl, noten ustedes que se relaciona mediante esta formulación que está escrita acá como x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada diferencial tita. O sea que lo que estoy diciendo yo acá, que esto que está acá no es otra cosa que el dl. ¿Se entiende? ¿Cómo estuvo hasta ahí? Picantito estuvo, picante está. Medio Bueno. trambólico, pero Medio trombótico. Largo. Pero yo creo que es intuitivamente entendible sin salirnos de una cierta rigurosidad. Noten ustedes que yo puedo tomar una función f de xy igual siempre a una constante. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? Vamos a suponer que yo tomo f de xy igual a una constante. 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? R cuadrado. Y sí, pues, es exactamente igual a r a la 2. Entonces, diríamos así,
que dentro del dominio de esa función, que es todo de r cuadrado, trazo una curva debidamente parametrizada, que empieza y termina en algún lugar. Entonces, la integral de esa constante 1, diferencial L, sobre la curva C, no va a ser otra cosa que la integral entre el θ sub 0 y el θ sub 1, lo voy a escribir de esta manera para indicar de que θ sub 0, θ sub 1 es un intervalo de la parametrización que me da vida a la curva C, ¿no es cierto? ¿De quién? De 1. Pero 1 uno es constante, no depende de X y de Y, ¿no es cierto? O sea que esto que está acá adquiere el valor constante igual a 1. Entonces, ¿qué aparece acá? X' cuadrado más Y' cuadrado, raíz cuadrada, diferencial de θ. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esto desde el punto de vista de una interpretación geométrica? ¿No será que es la sumatoria de todos los pedacitos de curva afectados por una relación funcional 1? Y la sumatoria de todos los pedacitos de curva afectados por la relación funcional 1 es como que el 1 no pincha ni corta, no molesta, digamos. ¿No me daría la longitud total de la curva? ¿Se dan cuenta de eso o no? Hoy les había dado a ustedes un caso particular, un ejemplo, de una curva C formado por los pares ordenados X y Y, con la condición de que X era igual a 2 por el coseno de θ, y era igual a 2 por el seno de θ, y dije que 0 era menor o igual que θ, menor o igual que pi sobre 2. Había tomado esa situación. Y eso, en términos gráficos, no era otra cosa que, vamos a suponer que tengo un compás y que marco con el compás mi curvita que llamo C. Entonces, noten ustedes de que θ como mínimo vale 0 y como máximo vale pi sobre 2. Si yo divido el intervalo θ en pedacitos, al intervalo 0 pi sobre 2 en pedacitos, que pueden ser iguales, ¿no es cierto? Esto me va a dar vida a mí a pedacitos acá, sobre la curva. ¿Se entiende? De modo tal de que para esto, en 0, estoy acá. Y obviamente cuando estoy en pi sobre 2, estoy por acá. ¿Se entiende? Eso creo que quedó claro desde hoy, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Supongamos que, como dije recién, f de xy es igual a 1, la constante 1. Nada más que la constante 1. Que fue el ejemplo que tomé, acá arriba. Entonces, como x de θ es igual a 2 por el coseno de θ, y como y de θ es igual a 2 por el seno de θ, ¿se entiende? Entonces, para un estado dado de la subdivisión, ponele vos así, yo acá estoy en este valor que sería un θ sub i, y estaría con el siguiente valor que sería un θ sub i más 1, ¿no es cierto? Que me daría vida, obviamente, a este pedacito de segmentito de curva, vamos a llamarlo así, básicamente. Entonces, la longitud de este segmentito de curva, delta de L sub i, en función del pensamiento que tuve hace un rato, va a ser aproximadamente igual a x' de θ,
elevado al cuadrado más I' de un cierto tita elevado al cuadrado raíz cuadrada multiplicado por el delta de tita. Y a medida que yo voy haciendo cada vez más pequeñito el intervalo de la subdivisión en términos de tita, la flechita que tuve en sus inicios, que la marco acá así, se va arrimando a la curva y la longitud de esa flechita se va haciendo cada vez más, más cercana a la longitud de la curva. ¿Se entiende lo que estoy planteando, no es cierto? ¿Sí? Entonces, la integración sobre la curva C de la constante 1 multiplicado por el diferencial de L va a ser igual a la integración. Obviamente lo voy a escribir así, entre 0 y pi sobre 2, si lo quieren escribir de esa manera, de la constante 1 por x'. X', fíjense que va a ser simplemente menos 2 por el seno de tita, todo elevado al cuadrado, más 2 por el coseno de tita, todo elevado al cuadrado, raíz cuadrada, diferencial de tita, y esto va a ser igual a la integral entre 0 y pi sobre 2, ¿de quién? Y bueno, fíjense que por estar elevado al cuadrado, esto no va a ser otra cosa que 4 por el seno cuadrado de tita, más el coseno cuadrado de tita, entre paréntesis, raíz cuadrada, diferencial de tita, y esto no va a ser otra cosa que 2 por la integral entre 0 y pi sobre 2. Recuerdan que la identidad trigonométrica es 1, acá en esta situación, entonces acá simplemente, y el 4 lo distribuí en la radicación, ya lo saqué afuera del cálculo integral, por lo tanto acá me quedó la pobre constante 1, diferencial de tita, y esto no va a ser otra cosa que 2, que multiplica a tita en pi sobre 2 menos 0. O sea que esto que está acá simplemente va a ser igual a 2pi sobre 2. ¿Se entiende o no se entiende esto? ¿Sí? ¿Queda claro o no queda claro esto? Fíjense que si yo hubiese tenido el arco completo, la longitud del arco completo, o sea, ¿cuánto hubiese sido? Como el radio es 2, en este caso particular, esta longitud, la longitud del perímetro, ¿no es cierto? El perímetro hubiese sido 2pi por el radio, y el radio es 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Perdón, radio igual a 1, radio igual a 2, quiero decir. Sí. ya estoy desvariando. O sea que formalmente esto sería 4pi, ¿sí? Pero si yo tomo el cuartito, por la simetría del tema, ¿no sería la cuarta parte de 4pi? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y no es igual a esto? Tal cual. Maravilloso. Por lo tanto, cuando el campo escalar que yo estoy considerando vale la constante 1, la formulación de la integral curvilínea de esa función constante sobre la curva C me da a mí la longitud de la curva C. En líneas generales siempre es así. Pero tengo que tener en cuenta siempre que el delta de tita es siempre un número positivo. Siempre tengo que tener cuidado con ese pequeño detalle, ¿eh? Ojo, hay que tener cuidado. Si nosotros hubiésemos elegido la otra parametrización, probablemente nos quedábamos con una cuestión un poco más difícil,
de los pares ordenados x e y con la condición de que y era igual a la raíz cuadrada positiva de 4 menos x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Con la condición de que 0 era menor o igual que x, menor o igual que 2. Esta era nuestra situación, ¿no es cierto? Así era la situación. ¿De dónde saco que la parametrización es esta? Y bueno, es muy fácil porque la circunferencia de radio 2 está descrita formalmente por la cuestión x al cuadrado más y al cuadrado igual a el radio elevado al cuadrado, que para este caso particular es igual a 2 elevado al cuadrado, o sea, igual a 4. ¿Sí? Esta es la cuestión implícita de la cual estoy haciendo yo referencia acá, para dar vida a lo que estoy dando acá como forma parametrizada, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Entienden esto o no? Ahora bien, noten ustedes acá que x es función de la misma x. ¿Se entiende? O sea que la derivada de x no va a ser otra cosa que 1. Ahora, y fíjense que es igual a 4 menos x al cuadrado raíz cuadrada, y por lo tanto, y' va a ser y' de x, ¿no es cierto? Que en este caso particular va a ser igual a 1 sobre 2 veces 4 menos x al cuadrado raíz cuadrada, que multiplica a la derivada de la que está bajo el símbolo de la radicación, o sea, va a ser 2 por x con el signo negativo. Obviamente acá se va a cancelar 2 con 2, y en la formulación de la integral sobre c de 1 diferencial de L va a ser igual a la integral ¿de quién? De x' al cuadrado. O sea, voy a escribirlo así, 1 al cuadrado más y' al cuadrado, en donde desaparece el signo, y me va a quedar acá x al cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado raíz cuadrada. Perdón. Acá le puse el coso acá, cuando en realidad debería ponerle el cuadrado acá, raíz cuadrada, diferencial x. ¿Se entiende? Fíjense que el intervalo x, del cual estoy por hacer yo referencia, es el intervalo que va desde 0 hasta 2. Por lo tanto, el proceso de la integración involucra una partición de esto siempre, ¿no es cierto? Pero obviamente la dejo por descontada. Y acá la integración se desarrolla entre 0 y 2, como quieran describirlo. Bueno, obviamente acá ya se pone un poco más dificilonga que la situación anterior, porque la situación anterior era de alguna manera más fácil, pero no imposible, ¿no es cierto? La situación anterior era, digamos, revestida de cierta simplicidad por las formulaciones matemáticas que producían la desaparición de la complejidad. Pero bueno, esto será igual a la integral entre 0 y 2, y acá, por estar este factor elevado al cuadrado, esto va a ser 1 más x al cuadrado sobre el denominador, que sería 4 menos x al cuadrado. Fíjense que distribuyo la radicación, distribuyo el cuadrado, desaparece la radicación del denominador, y esto que está acá será igual a la integral entre 0 y 2, y acá me va a quedar, haciendo un poco las cuestiones estas, 4 menos x al cuadrado más x al cuadrado dividido 4 menos x al cuadrado raíz cuadrada diferencial x. Y esto, bueno, acá... Profe, Sí, escucho. en el numerador, el x no debería... ¿Está al cuadrado? ¿Está bien? ¿No debería quedar...? Y yo distribuí el cuadrado en numerador y denominador. Ah, bien, ok. ¿Sí? Acá está simple porque es la derivada de lo que aparece acá abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Correcto, Acá, sí. acá, en esta parte. Bueno, Está. sí, chequen. Bueno, sí, hacen bien en preguntarme porque yo por ahí me mando los mocazos por atolondrado. Pero bueno, hay que chequear. Y esto sería 4 sobre 4 menos x al cuadrado raíz cuadrada, una cosa así. Ahora, esto es un poco difícil, pero no imposible. Una buena tabla
me da lo que estoy buscando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro o no? Obviamente, el resultado de esto, ¿cuánto será? Pi. No te queda otra vuelta. A ver, de ahí surge de que cuando trabajemos con curvas, algunas parametrizaciones produzcan efectos más, llamémosle así, saludables que otras parametrizaciones, en términos de la cantidad de trabajo que se pone de manifiesto. Nada más que eso. ¿Se entendió o no se entendió? Hay que practicar nomás bastante. Bueno, pero a ver, una cosa es la práctica y los problemas que surgen de la práctica, que siempre hay una especie de agachada, como le digo yo a veces, para poder resolver un problema. Que uno a veces puede ser que no se dé cuenta, puede ser que sí se dé cuenta, qué sé yo. Pero el concepto filosófico que conlleva todo esto es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. Porque en el futuro, ustedes se van a topar probablemente con un cálculo o con algún texto o con alguna teoría en donde esa teoría pone de manifiesto alguna de estas cuestiones. Entonces, ustedes cuando van a estar leyendo esa teoría, no van a tener que andar pensando, che, ¿qué carajo es esto? Sino que simplemente van a saber, esto es una integral curvilínea donde el campo escalar que se considera vale 1, y por lo tanto esto me va a dar a mí cuenta de lo que es la longitud de la curva. Nada más que eso. Después el resto del problema, ¿cómo termino resolviendo? Por ejemplo, acá, ¿cómo termino resolviendo esto? Y bueno, qué sé yo, por ejemplo, me doy vuelta en mi escritorio, tengo una catrallada de libros, pero busco uno que es más viejo que la carapela, que habla de integrales, que tiene integrales resueltas, tiene un montón de cosas, ¿no es cierto? Y busco a ver si encuentro la integral resuelta que estoy buscando. Sí, qué sé yo, a ver, por acá tendré. Hay más cosas acá escritas que la miércoles. Entonces me la rebusco, o sea, ¿qué es lo que hago? Aplico el método de copiar. Pero obviamente para copiar hay que saber qué carajo estoy copiando, ¿no? O sea, tengo que tener entendida la cosa, porque si no, copiar se puede llegar a volver dificultoso. Y acá, esta integral básicamente es una integral de la forma 2 sobre... En realidad, la integral que yo estoy buscando acá es la integral, la primitiva de 1 sobre 4 menos x al cuadrado raíz cuadrada, diferencial x, ¿no es cierto? Las constantes y todas las demás cosas quedan para afuera. Entonces, yo me voy a ocupar de ver si tengo la solución esta. Y esto dice mi tabla acá, mi tabla, fíjense que dice así, 1 diferencial x sobre a al cuadrado menos x al cuadrado, dice mi tabla. Y esto dice mi tabla que es igual al arco. Es más, mi tabla no dice así, mi tabla dice así. Pero esto, todos ustedes lo deben reconocer como arco seno, y no la inversa del seno, ¿sí? O sea que para copiar, si yo no tengo reconocido qué significa este símbolo, ya estoy copiando mal, ¿no? Arco seno de x sobre a. Por lo tanto, mi problemática acá simplemente será el arco cuyo seno vale x sobre, y fíjense que a cuadrado es 4, o sea, esto es 2 para mí. Como estaba el 4 y la raíz cuadrada, aparecía un 2 por acá, por lo tanto va a aparecer un 2 por acá, y la regla de Barrow me va a conducir entre 0 y pi sobre 2, 0 y pi sobre 2, y por lo tanto esto será 2 por el arco cuyo seno vale pi sobre Profe, 4. ¿Sí? ¿Escucho?
¿Esto no era entre 0 y 2? Ah, claro, viste, qué boludo que soy. Genial, genial, genial. Sí, 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 sí. Entre 0 y 2. Viste, ya mezclé los tantos por el otro lado. Bien, excelente Ahí va. observación. Ya cuando iba a hacer la cuenta ya iba a saltar, no te haga problema. ya me iba a dar cuenta. Pero bueno, 2 por el arco cuyo seno vale 0 sobre 2, ¿no es cierto? Y acá veo, ¿cuánto vale el arco cuyo seno vale 0? ¿Cuál es el arco cuyo seno vale 0? Flojito con la trigonometría de ustedes. Círculo trigonométrico. Ángulo. Seno. Coseno. Tangente. Radio unitario. Arco. En radianes. ¿Cuánto vale el arco cuyo seno vale 0? Y obviamente ese arco es 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el arco cuyo seno vale 1? ¿Cuánto vale? Pi sobre 2. ¿Resultado de esta operación? Pi. Aleluya. ¿Quedó claro? Sí, profe. Excelente. Bien. Para cerrar el tema, yo planteé una situación muy particular. Yo planteé esto. Pero ¿qué pasa si f de xy, a modo de ejemplo, no es constante? ¿Qué sé yo? Vamos a ponerle cualquier pavada. X por y. X por y tiene un dominio que es todo el plano. Pero de todo el plano voy a considerar únicamente la curva C, que fue la que tomé en el ejemplo anterior. No voy a andar fabricándome otro ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, y la curva C, esta que está acá, es la que voy a considerar en términos paramétricos 2 coseno de tita y 2 seno de tita. Entonces, la integral de x por y diferencial L sobre la curva C va a ser igual a la integral entre 0 y pi sobre 2 de x. ¿Cuánto era x? 2 por el coseno de tita. ¿Cuánto era y? 2 por el seno de tita. ¿Cuánto era x'? Era igual a 2 por el seno de tita negativo. ¿Cuánto era y'? Era igual a 2 por el coseno de tita. Por lo tanto, esto va a estar afectado por, vamos a cerrar entre paréntesis, el factor que aparece acá, que corresponde a 2 coseno cuadrado, 2 cuadrado, coseno cuadrado de tita, más 2 cuadrado,
seno cuadrado de tita, que ya recuerdan ustedes de que acá había una bestial simplificación, y esto que está acá será igual a la integral entre 0 y pi sobre 2 de 4 por el coseno de tita, por el seno de tita, y esto, recuerdan ustedes, que tenía como resultante 2. Por lo tanto, acá me va a quedar 8 diferencial de tita. ¿Y esto qué significado tiene? ¿Qué significado tiene esto? Si le queremos atribuir algún significado. Y la longitud de la curva no va a ser, ¿no es cierto? Efectivamente, porque está afectado de esto que está acá. ¿Sí? Está afectado de este término. Pero podemos buscarle una visión. Voy a abusarme de una representación gráfica. Esta era mi curva seno, ¿cierto? En el plano XY. ¿Cuánto vale la función en este par ordenado, que es el par ordenado 2, 0? ¿Cuánto vale la función acá? Miren. 0, 0. Sí, pues 0. Hago otra pregunta. ¿Cuánto vale la función en el par ordenado 0, 2? 0. 0 también. Ahora, en este par ordenado, yo no sé cuánto vale X, cuánto vale Y ahí, tendría que mirar. Pero en este par ordenado, el producto será representado geométricamente por algo que estará para acá arriba, si lo quiero mirar así gráficamente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Ahora, a medida que me voy alejando con los pares ordenados sobre la curva, es como que esto medio que va haciendo el producto X por Y. O sea que de alguna manera puedo pensar como que el producto sube y luego el producto va a bajar. ¿Se entiende o no? Hasta llegar a 0. Y sobre cada punto de la curva tengo yo marcado el valor que toma la función, que en este caso es el producto X por Y, y el valor que toma la función es obviamente positivo, porque estoy tomando en el primer cuadrante valores de X y de Y que obviamente pertenecen a la curva C, pero que me dan todos valores positivos. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije hasta ahora o no? Profe, pero Escucho. el dibujo, digamos, de lo que se forma es algo que hizo de forma intuitiva, ¿no? Por supuesto. Además, mirá, tengo la multiplicación X por Y. Yo simplemente digo, acá tengo X grande e Y 0 en este lugar. ¿Cuánto vale el producto acá? 0. Acá tengo X chico e Y grande. ¿Cuánto vale el producto acá? 0. A medida que voy discurriendo para distintos valores, fíjate que acá se va achicando X y va criándose Y, a modo tal de que se va achicando X y luego se va criando Y. Por lo Claro, tanto, sí, el sí. producto va a ir de un lugar chico hasta un lugar más grande y luego de un lugar más grande a un lugar más chico. ¿O no? Bien, ahí está, sí. O sea que, más que intuitivo, estoy marcando una pseudocurva que tiene una forma de crecimiento de esa naturaleza, ¿no es cierto? Por la razón de los valores que toman X e Y. ¿Se entiende? Sobre la curva C. Sí, ahí va, ahí va. ¿Se entiende?
Ahora, noten ustedes que yo le pegué una pintadita acá, ¿no? Hermosa. ¿Qué significado le atribuimos? A esta integral. ¿No será que es compatible con decir que es, para este caso particular, dado que, fíjense, f de xy sobre c es positiva o cero? ¿Qué te va a dar entonces esta integración? Un área. Un número positivo, claro. El área Esa superficie. anaranjada. ¿Se entiende? Sobre el camino de la curva C. Esa sería una interpretación geométrica de lo que nos estaría dando en este ejemplo que yo tomé, en razón de que como f siempre es positiva, sobre cada par ordenado de la curva, lo tomo de esta manera. ¿Se entiende? O sea que acabo de inventar, yo que inventé, mentira. Acabo de describirles a ustedes cómo es factible en términos geométricos calcular el área de una determinada relación funcional sobre una curva. Pregunto, hoy cuando empezamos a hablar, ¿no habíamos dicho que a veces esta cuenta era el área entre la curva y el eje X, siempre que f sea positivo? Fíjense, la recta X en R a la 1 me da vida a una curva C, que no es otra cosa que un segmento de recta, porque no puede ser otra cosa. No le puedo andar vivoreando al eje X, ¿no es cierto? Y sobre C, ¿qué tengo? Los valores de f de X. Obviamente estoy partiendo de la condición de que f de X es mayor o igual que 0. Si eso es así, la integración entre A y B de f de X, diferencial de X, coincide con el área anaranjado. ¿O no? Toda la vida ustedes estuvieron hablando bajo esos términos en análisis matemático. Ah, mira vos qué efecto psicodélico tiene mi color. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hicimos? A la curva C la sacamos de la recta y la pusimos en el plano. Y a la función la montamos, obviamente siempre en positivo, para el ejemplo que les di. Y digo entonces que la interpretación será obviamente la misma interpretación que se le daba en análisis 1. Será un área. ¿Qué les pareció? Bueno. O sea, a mí lo que me ocupa es hacerle entender el concepto. Después, ¿cómo diablos descubro cuál es la mejor parametrización para tener la menor tarea técnica en términos del tecnicismo del cálculo? Y hermano, dedícate a resolver problemas y pensá. Pero desde el punto de vista formal, estaríamos diciendo nosotros que tenemos ciertas interpretaciones que de alguna manera se conllevan con las interpretaciones geométricas que le asignábamos a
las integrales definidas en análisis 1. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí. Excelente. Antes de irme, hemos considerado nosotros f de xy y que C pertenece, está incluido, quiero decir, en el dominio de f de xy. ¿Sí? C curva. Pero si en vez de considerar un conjunto C, considero un conjunto A, pero formado por pares ordenados x, y, con la condición de que conforman una determinada zona en el plano. Por lo tanto, en términos gráficos, mi conjunto A sería este. No sería una curva, ¿no es cierto? El conjunto A, superficie. claro, el conjunto A está incluido en el dominio de la función. ¿Sí? Fíjense que en la situación primitiva, original, dije tengo una curva. Y la curva C está incluida en el dominio de la función. Ahora yo digo, no, no tengo una curva, tengo una determinada superficie incluida. La llamé A la superficie. ¿Cómo la describo analíticamente? No importa. Entonces, el proceso de integración será el de una función de dos variables sobre una superficie cualquiera A, y no sobre una curva cualquiera C. Y el proceso de integración tendrá otra significación, pero va a ser factible. ¿Se entiende? Tiene sentido. ¿Está Sí, bien? profe. Y esto va a dar vida a lo que nosotros en términos de nombres le vamos a llamar integral múltiple. ¿Sí? Esto va a dar vida a lo que en la jerga luego le vamos a llamar integral múltiple. A diferencia de lo anterior que le llamamos integral curvilínea. De campos escalares. Ojo. Porque después van a aparecer los campos vectoriales y le vamos a calcular las integrales curvilíneas. Van a tener otra significación. Pero el proceso es siempre el mismo. La famosa suma de Riemann. La famosa suma de Riemann, que es la suma primigenia, digamos así, que la hemos considerado nosotros desde el vamos. Esta es la famosa suma de Riemann. ¿Está bien? Se vino colorido hoy, profe. Y estoy aprovechando de que tengo tinta de sobra. Está bien, está bueno, está bueno. Bueno, ¿le gustó o no le gustó? Muy bueno, profe. Bien, bien, Se bien. llevan media Bueno. docena de estos, por lo menos envueltos para regalo, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Piensen en el concepto. No se dejen perder por los tecnicismos. Piensen en el concepto. ¿Sí? Eso es importante. El tecnicismo es a veces distinto para cada problema. ¿Sí? Pero el concepto no. La idea que se mete ahí atrás, que subyace, es la misma. ¿Está bien? Así que no se dejen asustar. Bueno, gente. No sé si grabaron esto. ¿Se grabó todo, Néstor? Sí, profe, sí quedó. Excelente. Las puteadas que hago por ahí yo, borralas, ¿no es cierto? Está todo editado, profe, lleno de pip. Está todo por todos editado, lados. bueno, no No se importa. preocupe. Oh, se le pone un pip ahí, profe. Se pone un pip. Y déjale la puteada. ¿Cuál es el problema? Y Nadie si se va a no, morir.
Vamos a defender a muerte. Vamos a defender a muerte. Ah, no se Salió, preocupe, profe. salió. Listo, gente. Nos vemos. Estamos, Chaucito. profe. Nos Chao, estamos viendo. profe. Gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Hasta luego. Gracias.